Nuestro tema para este día es un cambio de planes. El día de ayer vimos los primeros 40 años de Moisés, casi no se nos dice mucho sobre eso, tampoco se nos dice mucho sobre los segundos 40 años de Moisés, se nos dan algunos datos, pero no tantos como uno esperaría en 40 años, pero lo suficientes para que aprendamos de su historia. Hoy vamos a descubrir cómo a veces Dios tiene que mostrarnos que lo que estamos haciendo no es su plan y va a corregirnos la plana, si puedo decirlo así, para que nos acomodemos al plan que Él tiene para nosotros. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy pedimos sabiduría para estudiar la lección que nos corresponde para este día. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, especialmente la dirección que tú haces sobre nuestras vidas, porque tú siempre estás dirigiendo nuestras vidas a tu pueblo, a cada uno, con el propósito de llevarnos a la Canaán celestial. Ayúdanos a reconocer esa mano poderosa dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, no vamos a leer todo el pasaje porque serían también varios textos, pero me gustaría que sí vayamos acá a Éxodo capítulo 2, donde nos quedábamos el día de ayer. Ayer llegábamos hasta el verso 10, hoy comenzaríamos con el verso 11. Como digo, no leeremos hasta el 25, pero no seguido, quiero decir, pero vamos a leer los primeros versículos acá desde el verso 11. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ya tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, quiero decir, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Voy a detener ahí porque luego sigue el relato que Moisés tiene que huir porque ya su vida está en peligro. Pero quizás lo primero acá, pastor, es, en principio yo podría leer este relato y decir, Moisés tenía buenas intenciones. Había sido formado, ayer hablábamos de esto, tenía el conocimiento, todo lo último del conocimiento del mundo antiguo estaba en sus manos. Ahora quizás él pensó, puedo hacer algo por este pueblo, y tomó esta decisión de la que hablaremos más adelante. Pero ¿cómo nos muestra esto? Que en realidad Moisés se estaba apresurando, quizás usando mis palabras humanas, para cumplir con el plan de Dios. Totalmente, tenemos aquí a un Moisés confiado totalmente en su capacidad, en su entrenamiento, su educación. Como mencionamos el día de ayer, Moisés estaba siendo preparado para llegar a ser el próximo rey, el próximo gobernador del imperio más grande del mundo, conocido en ese entonces. Así que todo eso él lo tenía en su bagaje cultural, educativo, social, académico, y sin embargo Moisés no estaba dependiendo tanto de Dios. O sea que nosotros tenemos un libro maravilloso donde hay algunos relatos que están con algunos detalles, y entre esos libros tenemos Patriarcas y Profetas. Sí. En ese libro se nos dice que ángeles, oigan esto, ángeles habían visitado a Moisés y le habían dicho que Dios tenía para él una misión de libertar a su pueblo. Entonces Moisés no hizo eso, digamos, también como un simple arrebato de locura, de ira, nada más ahí una demostración. No, ángeles de Dios lo habían visitado, hablaron con él, no sé en qué momento, pero ahí vemos la capacidad que Dios tiene para poder penetrar en todo lugar, para llegar a toda persona, para dar un mensaje, y le dejaron eso en mente. No sé cómo se lo revelaron, no lo sé. Sí, no. Lo que sí sabemos muy bien, porque tenemos ese relato, es que Dios le había ya indicado cuál iba a ser el papel de él, pero entonces él no se puso a pensar, bueno, voy a esperar que Dios me dé más indicaciones, o voy a
a seguir principios, bueno, nada, sino que lo hizo por su propia fuerza. Y un día él sale a visitar ahí, a hacer un recorrido, y entonces Moisés ve que un egipcio está maltratando a un israelita, y Moisés se llena de ira y finalmente termina quitando la vida a este egipcio. Moisés hubiera sido un gran luchador de la UFC, no sé, Sí. de algún campeonato de lucha. Tiene que enterrar el cuerpo para deshacerse de la evidencia, pero eso será un punto en su vida grande de cambio, donde ahora él tendrá que tomar una decisión radical, una decisión que de seguro tal vez en algún momento él estaba sopesando, pero a través de este desafortunado encuentro, Moisés realmente va a tener que ir al lugar donde Dios tiene otras lecciones para él. Bueno, y eso es tremendo, pastor, porque uno luego se pregunta, muy bien, tenía que ir a Madián, así lo podemos decir en lenguaje muy humano, finalmente tenía que ir a Madián, que es a donde huye, para desaprender esa suficiencia propia que lo llevó a quitar la vida al egipcio. Pero esto no deja de plantear esa pregunta, tal como lo estudiábamos en una lección anterior sobre el libre albedrío, de entonces, ¿necesitaba Moisés cometer este acto? ¿Era el plan de Dios que Moisés le quitara la vida al egipcio para poder así ir al desierto a Madián y luego convertirse en el gran líder Moisés que llegaría a liberar al pueblo de Israel? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿saben? Porque nosotros tenemos que entender lo que más adelante ya nosotros tenemos pues un libro lleno de mensajes de Dios para nosotros, cosas que no había en esa época, pero tenemos que entender, y lo dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no tienta a nadie. Entonces siempre que una persona, aunque esa persona tenga una misión especial de Dios, pero si esa persona comete errores, no es realmente que Dios está de acuerdo. Dios jamás va a estar de acuerdo en el asesinato. Más tarde Moisés recibiría los mandamientos que son la ley moral de Dios, y ahí está muy claramente que no debía matar. Sin embargo, Dios tiene que trabajar con las personas donde las personas se encuentran, donde las personas están. Dios jamás obra con el ser humano como que el ser humano fuera un robot. A Dios no le costara nada. A veces yo lo he pensado y diría, ¿cómo me gustaría que Dios llegara ahí a la mente y así como alguien que está trabajando unos circuitos, ¿verdad? Algún ingeniero y trabaja ahí circuitos y cambia. Y cómo me gustaría que Dios hiciera algún tipo de recableado ahí en nuestro cerebro, hiciera otro tipo de conexiones. Por supuesto no hay cables en el cerebro, pero solo estoy usando una ilustración. Y cómo nos gustaría que Dios hiciera eso, que de repente ya no me gustara tal cosa que yo sé que es mala, o que de repente yo pudiera desear hacer algo que yo sé que tengo que hacer. Pero Dios no trabaja de esa manera, porque entonces seríamos robots, y Dios no está de acuerdo en eso. Dios va obrando con nosotros, va poniendo las circunstancias, nos va formando, pero no era el plan de Dios que Moisés cometiera este asesinato. Sin embargo, este fue el momento donde Moisés tuvo que tomar una decisión, como lo había mencionado anteriormente, y la decisión era huir, llegar a otro lugar donde no iba a tener absolutamente nada de lo que él había tenido en Egipcio. Todas las comodidades. En Egipto, digo, como un egipcio. Por ejemplo, Moisés creció en un hogar humilde de esclavos, aunque desde seguro la misma hija del faraón le enviaba provisiones a la familia para crecer al niño, pero después está en un palacio. Ahora pasa totalmente a depender nada más de la providencia divina y a confiar en Dios, a tal punto que él llega a un lugar y ayuda. Nuevamente el carácter de Moisés parece un carácter muy fuerte. Ve que unos pastores están maltratando a unas jóvenes que van a sacar agua, y él las ayuda. Nuevamente la gran capacidad militar
que tenía Moisés, pone en práctica, no sé qué hizo ahí en ese momento, pero logra que estas jóvenes hagan su tarea temprano y ellas lo han reconocido que es egipcio. No sé con cuánto equipamiento Moisés tuvo que abandonar el palacio, qué ropa llevaba, pero ellas pensaron que era un egipcio y sin embargo poco ellas se imaginaban que era aún un pariente de ellas. Realmente así obra la providencia divina. Es tremendo, pero me gustaría también hoy, pastor, en esta reflexión que estamos haciendo sobre esto de los cambios de planes, que tal vez nos diera una palabra de ánimo, de aliento, de dirección también, especialmente para cuando de repente sentimos que hemos llegado al final de nuestro camino por los errores que hemos cometido, por las decisiones que hemos tomado. ¿Cómo podemos aprender a ver, incluso en esta situación, que vemos a un Moisés que hace lo que no debió haber hecho, quitar la vida a otra persona? ¿Cómo podemos ver nosotros también nuestras situaciones desde el punto de vista de si nos volvemos a Dios y dependemos de Dios, todavía podemos ser útiles en la obra de Dios? Es increíble, hermano Gerson, el alcance de la gracia y la misericordia de Dios en la vida de las personas. Amén. Dios no está buscando a alguien perfecto que nunca cometió un error, porque no lo va a encontrar. Solo hubo una persona en esta tierra que obedeció desde su nacimiento hasta su muerte, que obedeció completamente la ley de Dios, y ese fue Cristo Jesús. Amén. Y por supuesto, ni se diga ya cuando Él resucitó y ascendió al cielo, Él es nuestro Salvador perfecto, pero de ahí Dios tiene que trabajar con todos los seres humanos en donde nosotros estamos, y nos tiene una paciencia tan increíble. Sé que esos 40 años que Él pasó en Madián, ahí todo su orgullo se le vino para abajo, toda su autosuficiencia. Allí aprendió a ver a Dios, que era más alto, bueno, lo que la mamá le había enseñado cuando estaba pequeño, más grande que las deidades egipcias. Aprendió a reconocer las providencias divinas, y eso era lo que Moisés necesitaba, entender que es Dios el centro, que es Dios el que obra, el que cumple su voluntad, el que capacita. Pero si Dios puede usar a Moisés, si Dios pudo usar a Moisés, Él de seguro también puede usarnos a nosotros, que de seguro hemos cometido errores probablemente menores, iguales o aún mayores que los que Él cometió, pero que Dios siempre es un Dios de gracia, de oportunidades, y que podemos venir a Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas, continúe obrando en nuestras vidas en una manera especial. Así que creo que necesitamos entender esto. Nadie ha caído tan bajo que Dios no pueda utilizarle. Y lo vuelvo a repetir, si el requisito para servir a Dios es no haber cometido ningún error nunca en su vida, ninguno puede cumplir con esa condición. Más bien, cuando creemos que estamos ya limpios, que ya somos perfectos, ahí es muy peligroso. Que dependamos de nosotros y de nuestras capacidades, y luego vamos a cometer errores más grandes que los que podría cometer otra persona. Entonces, por eso necesitamos siempre aprender a depender y a confiar en Dios, en su providencia, aun que las circunstancias no sean favorables. Muy importante esto, así que también me gustaría que orara por nosotros por eso, pastor, porque de repente a veces pensamos que nuestros errores, nuestros pecados, para decirlo con claridad, nos descalifican automáticamente. Claro, aferrarnos a nuestros pecados nos pone en una condición difícil, pero no imposible para Dios. Si le entregamos nuestro corazón, Él puede transformarlo. Y quisiera que orara por eso, por nosotros, para que hoy podamos decirle, Señor, aquí estoy con todos mis errores, con todos mis defectos, pero queriendo servirte a ti. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, porque nuevamente tú nos muestras a través de la vida de Moisés la importancia que tenemos de depender 100% de tu plan, de tu voluntad, de tu propósito, no de nuestra fuerza, no de nuestro ingenio, sino de lo que tú puedes proveer. Bendícenos, Señor, ayúdanos a confiar en ti, y todas aquellas cosas que no son correctas que hemos aprendido, ayúdanos a dejarlas a un lado y aprender. Gracias, Señor, porque nunca es demasiado tarde
para venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.